Bueno, recién lo anunciábamos, vamos a recibir al ingeniero agrónomo Ricardo Reilly, representante de la Asociación Rural en la Junta del Instituto Nacional de Carnes. Además, ahora va a tener ya va a estar con la titularidad en la Junta de INAC. Recordemos que hay sí una decisión de Manuel Lucich de dejar su representación en la Junta de INAC. Ingresa como alterno el doctor Gonzalo Valdés, titular Ricardo Reilly, a quien vamos a recibir en este momento. Ricardo, hablemos un poco del momento actual del negocio, de acuerdo a la información que ustedes reciben incluso desde la propia institución INAC. ¿Cómo se está viendo? Recién repasábamos algunos números del valor medio de la tonelada de carne vacuna. ¿Cómo se ve el actual momento del negocio? ¿Qué lectura se hace? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, Martín. Buenos días a todos. Bueno, creo que los números, cuando uno los analiza, sobre todo, creo que está muy bueno cuando el Instituto Nacional de Carne hace lo que es la síntesis cuatrimestral de lo que es el sector cárnico. Sirve para bajar a tierra y para analizar los números quizá más a nivel de escritorio, pero para saber un poco dónde estamos parados. Y creo que bueno, todo tiene una explicación. Los números, cuando uno los empieza a analizar en términos generales, obviamente que empieza a ver el enorme impacto que ha tenido y que tiene en este momento y que va a seguir teniendo lo que ha sido la sequía histórica que ha tenido, por la que hemos pasado y por la que hay zonas que aún no se han recuperado. Bueno, entonces, cuando uno analiza todos estos números, que obviamente no son los mejores, cuando los comparamos especialmente además con el año pasado, porque hay que ver que el año pasado fue un año récord en muchos aspectos. Sobre todo el primer semestre del año. Y bueno, claro, exactamente. Entonces, cuando uno compara, en este caso, lo que podría ser enero-mayo de este año, comparado con el año pasado, y bueno, pierde siempre, porque todos los datos son malos, porque cuando uno va, por ejemplo, a lo que es la faena de bovinos, por decir un número, ve que hay una caída prácticamente del 20% comparado con el mismo periodo. Estos son más o menos unas 200.000 cabezas. Y después, cuando uno empieza a analizar las caídas más profundas, por ejemplo, en los meses de enero-abril, que están directamente asociados también a la situación de sequía que estamos mencionando, una situación de emergencia en donde además incluso se embarcaron ganados en condiciones en las cuales muchos productores no están y no estamos acostumbrados a embarcar, o categorías que de pronto no son las que uno está acostumbrado a vender. Entonces, creo que eso, cuando uno lo compara con el año pasado, es una cosa, pero a veces también está bueno mirarlo en perspectiva de varios años. Y sin embargo, cuando uno ve y hace un comparativo con los últimos 20 años, vemos que este cuatrimestre, a pesar de lo malo que ha sido, está un 7% más o menos por debajo de lo que ha sido el promedio de los últimos 20 años. Entonces, yo digo esto a veces porque para lo que puede ser un análisis pesimista, lo cual, reitero, una situación muy grave, que además esto se va a pagar en el tiempo, ¿no? Porque esto hay que ver que acá, en una primera instancia, son kilos que no se ganaron, son animales que no se perdieron, porque hubo mortandad incluso en algunas zonas del país. Es decir, hay un retraso muy grande, que es lo que estamos viendo en los números de faena, por ejemplo, de la faena de la semana pasada. Entonces, quiero decir, cuando uno empieza a analizar todos estos datos, a veces es bueno bajar a tierra y ver que estamos, estos datos que son reflejo de una situación extraordinaria. Esto va a tener una repercusión que va a ser en el tiempo. Esto es una cuenta corriente que se va a ir pagando con el tiempo, en la medida en aquellas zonas en donde se pudieron instalar mejor los verdeos y la situación es un poco mejor, va a empezar a recuperar algunos de esos kilos perdidos. Hay cosas que se pueden recuperar, otras que no se pueden recuperar, y seguramente lo que va a haber que tener es tiempo. Esto se arregla con tiempo y y con inversión, que la inversión en este caso en pasturas y lo que sea, ya se tuvo que haber hecho, porque ahora ya estamos tarde. Y reitero, aún así hay zonas en donde las lluvias no han compensado y no han sido las mejores. Pero digo esto, Martín, porque a veces es bueno mirar los datos en perspectiva. Cuando uno ve datos que son muy negativos porque no son buenos en todos los aspectos, a veces es bueno mirarlos en perspectiva del tiempo. Y no estamos tan mal en comparación con los últimos 20 años, a pesar de la catástrofe
y seguramente, bueno, esto, como te decía, lo vamos a pagar con menos terneros en la primavera, con menos giros, pero bueno, hay futuro y creo que hay que mirar hacia adelante. Ricardo, eso es un dato muy, muy importante en lo interno, naturalmente el efecto de la sequía. Si nos vamos a lo que es el contexto internacional, valor medio de la tonelada de carne vacuna, $4.409, 13% baja con respecto al primer, a los 5 primeros meses de 2022, un novicio que hoy está en el entorno de los $4. ¿Qué se puede esperar o qué expectativas con respecto a lo que puede ser la evolución mirando ya el segundo semestre del año? Y bueno, mira, Martín, tú has tenido la oportunidad de estar en el principal mercado en la Feria del Cial, como han estado también la delegación de INAC. Lo personal no me tocó estar en esta oportunidad. Creo que hay muchas expectativas puestas en el segundo semestre. Yo creo que los números también, volviendo a ese análisis con mayor perspectiva, creo que en términos históricos son datos que no son malos. Es decir, hay negocios, los productos se están vendiendo, hay dificultades, sí, hay dificultades. China está con algunas dificultades, no ha tenido la recuperación que todos esperábamos que iba a tener. Las expectativas están puestas en ese segundo semestre, pero creo que, como te decía, hay que mirar hacia adelante, saber que estamos en un momento de reacomodo. Lo hemos hablado contigo también, incluso fuera del aire, pero Europa está mostrando una actividad, por más que Europa hoy no tiene el peso que tenía en el mercado cárnico que tenía en otros años, pero Europa está mostrando sí una reactivación que no era la que estaba esperada, por ejemplo, en lo que podía ser el verano pasado o la temporada alta del año pasado, porque estaba todo este tema de Rusia y Ucrania, en fin, un montón de cosas. Bueno, hoy hay una actividad en Europa que también hay expectativas de cómo, se va a comportar el mercado. Estados Unidos también tiene buenas perspectivas para la colocación de lo que son los productos cárnicos de Uruguay, por diversas razones, digo que no las vamos a analizar, tema de valores internos, en fin, y situaciones internas de Estados Unidos, pero yo creo que si uno arma todo este paquete y cuando mira incluso lo que te decía hoy, los precios tanto de la tonelada exportada como es el precio del ganado gordo, no solo está en sintonía, porque si lo analizáramos el RHI incluso, que también fue motivo de discusión porque había subido y bajado abruptamente en distintos periodos del año, que también mostraba, me refiero al año pasado, ¿verdad?, que también venía con cierto delay en el tiempo, tanto las subidas como las bajadas. Hoy está más estabilizado. Yo creo que estamos con un mercado que, si bien está más lento, es más estable y con valores que también son históricamente buenos. Entonces me parece que lo que se necesita ahora me parece que es tiempo, que es lo que te decía hoy, ¿no? Claro. Ricardo, y si vemos esa relación del valor medio de la tonelada de carne vacuna frente a lo que es cómo copia el mercado de haciendas y particularmente el gordo, si nos imaginamos un escenario donde el valor medio de la tonelada siga algo por encima de los $4.000, como está en este momento, recién mencionábamos el promedio que marca INAC para estos primeros 5 meses del año, $4.409. ¿Te imaginas un novillo durante por lo menos los meses del invierno, de acuerdo al efecto también de la sequía, la oferta, hay que ver cómo evoluciona también la actividad, que se estabilice en el entorno de los $4? Mira, yo no, tú siempre querés llegar al tema del precio del ganado. Yo creo que lo que hay que leer es el mercado, que es un poco lo que está ocurriendo hoy. Tuviste que hoy no hay, yo justo ayer leí el informe de Cocinetario Ganado, o sea, que es más o menos la realidad, o sea, no hay ni una puja muy grande ni una oferta muy abultada. Y sin embargo vemos que, estamos en una situación que hay faltantes, estamos con una faena baja, como fue la faena de la semana pasada. Yo no recuerdo ahora, pero creo que la más baja, no sé si en comparación con el último año, no me acuerdo ahora el dato porque no lo tengo en mente, pero y así todo vemos que no han habido movimientos abruptos, sí han habido correcciones, incluso tampoco en la vaca creo que hubo menos, en el novillo hubo algo más, pero hay una sensación de estabilidad. Habrá que ver qué pasa si esto repunta, porque reitero, hay un arrastre acá, un faltante de ganado terminado, que hay que ver una vez entrado el invierno. También acá hay otra cosa que hay que agregarla en el contexto. Hemos tenido la suerte de que estamos con temperaturas
otoñales, más bien